Bienvenidas maestras y maestros a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta y el día de hoy traigo para ti los puntos clave de la nueva escuela mexicana. Acompáñame. Vamos a ver en la nueva escuela mexicana su fundamento, qué buscará, sus objetivos. Vamos a hablar de la dignidad humana y lo que esto implica, maestros. Pero antes que eso, vamos a entrar a un ejercicio de reflexión, si así lo pudiéramos llamar, porque creo que la nueva escuela mexicana la estamos achicando. ¿En qué sentido? En el sentido de que no debemos de perder uno de los grandes fundamentos, que es la transformación. ¿A qué me refiero con transformación? Que tenemos en nuestras manos la mentalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las cuales podemos incidir y debemos incidir para que se logre precisamente esa transformación personal, para que luego a partir de esa transformación pues haya cambios en una comunidad. Recordemos que la mente, maestros, es como un jardín, como ese jardincito que tienes ahí en tu casa, pues que necesita agua, que necesita las condiciones necesarias, que necesita sol, que necesita aire, cuidados, abono. Pues también así es la mente del niño y tenemos que regarla, tenemos que darle lo necesario y tenemos que darle incluso más de lo necesario para que esa mente empiece a construirse y, ¿por qué no decirlo?, a reconstruirse desde edades tempranas. Cada pensamiento que tenemos, todos los seres humanos, es como esa semillita que ponemos en el jardín que puede florecer en acciones, en hábitos y realidades. Fíjense, ahí tenemos una transición, ¿eh? Pensamientos, mente, acciones, hábito, y va a repercutir en la realidad. Esa vida que tenemos todos y cada uno es el producto de decisiones, pero también es el producto de esta máquina prodigiosa, diría yo, que es el cerebro, que es donde se están cocinando todos los pensamientos. ¿Por qué? Porque no solamente procesamos información, maestros, sino que vamos moldeando nuestro mundo a través de las ideas, a través de cómo alimentamos a nuestro cerebro, porque también él se alimenta. Y yo creo que algo muy grave que ha perdido en el escenario de la nueva escuela mexicana el maestro, pues es sin duda el cerebro. Estamos trabajando con la información, estamos trabajando en cómo replantear pensamientos para que haya un replanteamiento también en la vida diaria, para que haya un replanteamiento en la transformación de esa realidad personal, pero también de ese tejido comunitario. Y si hablamos del cerebro como ese órgano más poderoso que poseemos, pues el maestro lo tiene que conocer y lo tiene que tener en cuenta antes de planificar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a tomar las decisiones necesarias y oportunas para fundamentar ese proceso de una manera legítima, de una manera sistemática y sobre todo de una manera informada. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene como fundamento legal el artículo 3º, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la educación se basará en ese respeto irrestricto de la dignidad de las personas. ¿Con qué enfoque? Bueno, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Qué buscaremos? En el artículo 11, precisamente de la Ley General de Educación, ahí establece que el Estado, como figura jurídica, a través de la nueva escuela mexicana, va a buscar la equidad, la excelencia y sobre todo la mejora continua en la educación, para lo cual vamos a colocar al centro de la acción política el máximo logro de los aprendizajes. ¿Y cómo podemos acceder a ese máximo logro de los aprendizajes? Conociendo el cerebro, conociendo la función, conociendo sus áreas, conociendo el proceso que lleva precisamente la neuroplasticidad y también
cómo el maestro debe de pasar de maestro a neuroprofesor para incidir precisamente en esos procesos de aprendizaje y garantizar esa enseñanza de excelencia a la cual nos habla la Ley General de Educación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues vamos a tener aquí el desarrollo humano integral. Esa integralidad parte también de esa estructura que tenemos de información en el cerebro. Cada ser humano es distinto, cada ser humano es particular. En esa particularidad, ¿qué la define? La información que trae cada cerebro. Cada cerebro va a responder en pensamientos, en emociones, en acciones, de acuerdo a la información que trae ahí grabada en ese instrumento tan poderoso que es el cerebro. Entonces, vamos a hacer una reorientación en el sistema educativo nacional para incidir en los pensamientos, pero también en la cultura educativa mediante una corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad nos va a ayudar a impulsar esas transformaciones sociales desde la escuela, desde las aulas, para llevarlas. Al final de cuentas, estamos nosotros programando la mentalidad o el cerebro de ese batallón, de esa mini comunidad, que al final de cuentas en 20 años va a ser esa comunidad en la que se estén dando esos roles sociales. Es muy importante aquí, maestros, abordé yo el tema de la neuroplasticidad, porque el maestro tiene que adentrarse al conocimiento del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es nuestro instrumento de trabajo, sin demeritar al ser humano como tal, pero sí tenemos que incidir en los pensamientos, en esas creencias que los limitan por cuestión de cultura, por cuestión de aprendizajes heredados a través de las generaciones, por diferentes aspectos y contextos que le van estimulando información y que él no tiene la capacidad o no se le ha enseñado a desarrollar la capacidad para preguntarse qué sí creencias le abonan a mi crecimiento y qué creencias solamente están obstaculizando mi avance y mi éxito y mi proceder. Yo creo que es momento en que el maestro tiene que reinventarse, tiene que reaprender también de manera conjunta con este programa de estudios y tiene que sacar de cada niña, niño, adolescente ese potencial a edades tempranas, a enseñarle a cambiarse el discurso, ahora sí como decimos coloquialmente, a cambiarse el chip, porque tenemos que incidir en el pensamiento. Y ese pensamiento lo tenemos que conocer los maestros en una buena lectura de ese niño y de su realidad para hacer replanteamientos. No enseñarlo a que se adapte, sino enseñarle precisamente a que transforme. Y es muy interesante aquí porque estamos trabajando con un cerebro, estamos trabajando con pensamientos y en esos replanteamientos cada vez nuestra acción y el resultado que vamos a ir viendo a través de la acción del niño en su lenguaje, en su pensamiento, en su toma de decisiones, en cómo se relacione con el otro, pues va a resultar algo innovador al final de cuentas. ¿Por qué? Porque esa transformación va a ser esa chispita, esa magia tangible, porque la tenemos que materializar, para reconfigurar esas redes neuronales a las que el maestro tiene acceso. Entonces, los maestros, como cada ser individual, es el arquitecto, ahora sí lo podemos asegurar, es el arquitecto de su propio cerebro, es el arquitecto de sus propios pensamientos y por consiguiente es el arquitecto de sus propias realidades. Y con él, en esas realidades, entra un futuro que desde un momento que le antecede en este presente o en este presente más inmediato, se pueden tomar decisiones oportunas y que le ayuden a ese niño a crecer, incluso a ese maestro a replantearse. Yo creo que también esa es la invitación que se nos hace a través de este círculo de estudio, de que nos atrevamos a conocer la materia prima que es el cerebro. ¿Cómo podemos incidir a través de la práctica diaria? A través de las metodologías activas que nos propone cada campo formativo y cómo replantear, pero en una realidad, la función del maestro para abonarle a ese nuevo rol del alumno. Tenemos varios objetivos: el desarrollo integral, tenemos que darle ese toque reorientador al sistema educativo nacional, incidir en los pensamientos,
abonarle a las transformaciones personales primero y luego en comunidad. Cuando hablamos de la dignidad humana, hablamos de ese valor. Siempre va a haber una valía. El ser humano tiene un valor intrínseco. Cada niña, niño, adolescente y joven tiene que descubrir ese valor dentro de sí por el simple hecho de ser seres humanos, y que es un valor irrenunciable, que es un valor que no lo voy a intercambiar, que es un valor irrevocable, que es un valor inviolable y que por sí mismo justifica el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y una justicia social. ¿Y esto qué implica? Es que cada palabra en la nueva escuela mexicana tiene implicaciones. Solamente es necesario leer entre líneas. Vamos a enseñarnos a leer la realidad de lo que también nos propone la nueva escuela y cómo la podemos trasladar a la realidad de la práctica docente del maestro y de cómo aprende un alumno. El sentido de lo humano en la educación, ¿qué implica? Implica un reconocimiento primero, un cuidado, implica una protección y un desarrollo. Aquí nos marca una gradualidad de la dignidad, de ese valor intrínseco que tienen que descubrir los niños desde edades tempranas. Por eso es muy importante incidir en los pensamientos desde que los pequeños acuden incluso a preescolar. Hablamos de una educación inicial, pues esa es una estimulación que también tienen que recibir en instancias y directamente en la familia. Pero lo que sí es razonable es saber y traer sobre la mesa el gran valor y la repercusión que tiene el ejercicio de la práctica docente, el ejercicio de la práctica diaria. La nueva escuela mexicana, compañeros, pues tiene, yo pienso que no, bueno, tiene la oportunidad de revolucionar, pero también nos da esa oportunidad de revolucionar. E incluso diría yo, de evolucionar en un proceso educativo, porque integramos precisamente los avances de la neurociencia aplicada a la educación en ese enfoque pedagógico, porque el cerebro no nada más es un recipiente donde llega el niño, se sienta en la butaca, escucha al maestro durante ciertos periodos de tiempo, donde no se le estimula su cerebro con colores, sonido, movimiento, ese rol activo, nuevos ambientes de aprendizaje, donde se replantee, donde incluso aplique fichas, que por aquí ya en su momento voy a subirles el fichero que hice, es de mi autoría, el fichero para estimular el pensamiento crítico, que yo creo que es uno de los puntos medulares, incidir en los pensamientos y cómo replantear una cosmovisión a partir de la identificación en esa lectura de cada niño, cómo identificar sus pensamientos, sus creencias limitantes, sus creencias que le van a dar ese plus o van a detonar sus potencialidades, y en ese conjunto apoyarle a que él crezca, a que él cambie de manera personal, pero también cambien sus decisiones, cambie sus percepciones y haga ajustes o haga replanteamientos. Entonces, la formación de las y los estudiantes en la nueva escuela mexicana, ¿qué busca? Es como si trajéramos en la mano una lupa. ¿Qué estamos buscando? Que haya un replanteamiento mental y que ese replanteamiento le permita conocer sus derechos humanos, pero que también los viva y que respete el de los otros. Hablamos en un ambiente donde el tejido comunitario se da la oportunidad de vivir los derechos, pero también de respetar el de los terceros. Y vamos a ver en esas realidades concretas, en ese día a día, en esos roles tan interesantes que realiza el niño cuando no lo vemos, cuando no está el maestro. Y se da una permanente relación con el territorio, ahí donde está la comunidad, el barrio, su comunidad, los roles que se dan en ese territorio, la cultura que tienen las personas de ese territorio y la parte lingüística, cómo se comunican, hasta qué punto tienen la capacidad de comunicarse. Y esto va a constituir un país presente, pero al cual la nueva escuela mexicana le apuesta a un México distinto. ¿Para qué? Para que interactúen, para que haya personas que sepan y tengan la capacidad de dialogar y aprendan diferentes capacidades que les permitan, en primera, una comprensión,
Para que haya comprensión también se requiere conocer el cerebro, porque ahí estamos hablando de procesos cognitivos superiores o pensamientos cognitivos superiores, y participar precisamente en la transformación de esas relaciones desiguales que existen todavía por motivos de clase, de etnia, de sexo, de género, de edad o de capacidad, mismos que en un punto o en determinadas situaciones pueden hasta violentar la dignidad humana. Entonces, la nueva escuela mexicana nos da esa oportunidad de evolucionar, de cambiar, de transformar, de enseñarle al niño que puede transformar su realidad, que puede transformarse a él mismo, que puede transformar lo que toque. Y la tarea principal, o una de las tareas principales de la nueva escuela mexicana, es propiciar que la niñez y la juventud, ojo aquí, junto con los maestros y las maestras, para que vayamos a un encuentro, para que vayamos a un recibimiento de la humanidad, a ese encuentro con los otros y con las otras, y que a partir de ese encuentro yo conozca o comprenda o traduzca o racionalice cómo piensa el otro, cómo es su cultura, cómo se comunica, cómo se alimenta, que conozca todo ese contexto cultural que al final de cuentas si el uno y el otro pues componen una diversidad. Y esta es la base para una educación que propicie la formación de esa nueva ciudadanía que soñamos, y que no es una utopía, ese se puede materializar todos los días, desde el salón, desde sus aulas, desde la didáctica que tiene el maestro, para potenciar precisamente la función cerebral, replantear pensamientos y ajustar precisamente ese nuevo ciudadano que queremos en esa nueva sociedad democrática, que tenga conocimiento, que sea crítico, que sea creativo, que sea lógico, que sea crítico, reflexivo, pero que también ejerza principios. Estamos hablando de esa parte ética o moral, que sean personas solidarias, que le apuesten a la igualdad sustantiva, a la justicia social, a la interculturalidad, al cuidado del medio ambiente, a la inclusión, a los derechos humanos y en particular los niños tienen derecho a conocer sus 20 derechos que están plasmados en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Si hablamos de una atmósfera precisamente en un ejercicio de un marco de derechos, pues ellos tienen que conocer sus derechos, no nada más limitarlos a decirles, es que tienes derecho a la salud, sí, pero ¿cómo debe de estar el sistema educativo de salud para que me garantice ese derecho? ¿Cómo tienes derecho a la educación? Sí, pero una educación así, así y así. O sea, bajo qué marco educativo? Y desde esta perspectiva, la nueva escuela mexicana, los derechos humanos parten de ese reconocimiento de que en el espacio público democrático existen diversos sujetos del derecho. Y este reconocimiento se extiende al derecho a la vida, que incluye cuidado, respeto, protección de los organismos, que él sepa también a dónde acudir en cierto punto de su historia, o lo sepan los padres. Y los ciclos vitales del medio ambiente, las mujeres, los hombres, como una condición o un fundamento del ejercicio de los derechos humanos. Entonces, hablamos de transformación, hablamos de autoconocimiento, hablamos de autotransformación para poder cambiar las relaciones en las comunidades. Dentro de estas capacidades existe la posibilidad de las y los estudiantes de desarrollar la manera más inteligente, sensible y emocional para su propio cuerpo. Aquí entre líneas nos dice que tenemos que ir desarrollando la capacidad y sobre todo esa parte consciente de cómo vamos a ir modificando, cómo vamos a ir materializando precisamente ese cuerpo. Y ese cuerpo no nada más radica en la parte físico-biológica, sino también en la parte emocional y en la parte cognitiva. Aquí vemos una área que es el arte, pues que sí te brinda esa sensibilidad artística
para manifestarte a través de, pero también la educación física. ¿Para qué? Para ir desplegando esas habilidades, una seguridad personal, porque un cuerpo sano pues también te da seguridad, una parte cognitiva, un potencial desarrollado también te da seguridad, una inteligencia emocional también te da seguridad. Y es muy importante porque cada ser individual al final de cuentas va a aportarle al otro en ese tejido comunitario, en esas relaciones armónicas de todos los días. El desarrollo de estas capacidades a lo largo de la educación preescolar, y yo diría hasta inicial, de ahí pues preescolar, primaria, secundaria, favorecen a la excelencia de las y de los estudiantes. Y cuando hablamos de excelencia hablamos de una persona que se conoce, una persona que ha hecho una introspección, una persona que sabe identificar sus pensamientos, que los comprende, que los traduce y que va a decidir de todo ese gran andamiaje de información que tiene, cómo quiere ir modelando, cómo quiere ir materializándose a sí mismo y su futuro. Al final de cuentas, aquí le vamos a ir madurando una responsabilidad personal de modelar su propio trayecto con el apoyo y la guía de todos los actores, pero verlo como algo serio, porque al final de cuentas es la vida de cada niño, es la vida proyectada a futuro. Lo que hoy haga el maestro va a ser definitivo, junto con los padres, junto con todos los actores, con el mismo programa de estudio, va a ser definitivo para un futuro que va a ser vivible, que va a ser materializable en un punto determinado para cada uno de ellos. Y efectivamente con ese propósito de ¿qué? De trascender, de ser personas diferentes, de desplegar sus potencialidades humanas en todos los ámbitos de la vida. Ahí hablamos de un proyecto personal. ¿Cuál es el mejor proyecto personal? Pues tú mismo como maestro, tú mismo como alumno, tú mismo como el señor de la tienda, tú mismo como el señor que está vendiendo en el tianguis, tú mismo como el policía, tú mismo como el presidente municipal, y así pudiera dar muchísimos ejemplos. Y este criterio de excelencia del que tanto nos habla la nueva escuela mexicana permite fortalecer lazos entre las escuelas, entre las comunidades, entre las personas incluso. Y lo vemos materializado en el artículo 3º, que nos dice, al menos si establecemos esa relación con el plan, entendemos ahí que la comunidad se entiende como ese conjunto de sujetos que se relacionan en un territorio determinado, como de las comunidades, todo lo que nos hace comunes en esa parte simbólica, en esa construcción social, económica e histórica. Y no siempre están ajenas a tensiones y contradicciones, porque al final de cuentas somos seres humanos, pero sí tenemos que ir moldeando poco a poco qué tipo de ciudadano vamos a ir moldeando a través de este programa de estudios. Y lo tenemos que hacer consciente primero los maestros, porque si los maestros lo hacemos consciente, vamos a crear o a producir ambientes de aprendizaje que también sean conscientes y sean inclusivos. Y aquí hablamos precisamente de la comunidad como parte fundante o como parte fundamental, que puede ser entendida desde el medio rural en la forma de municipio, pueblo, zonas urbanas o el barrio, la colonia, pero la conocemos como un conjunto de personas en un espacio geográfico particular que lo fundamentan sus pensamientos, su cultura, sus relaciones, sus cosmovisiones, sus ideas, sus perspectivas, y cómo todo lo que la comunidad tiene incide de manera directa o indirecta en el modelaje de cada uno de sus integrantes desde que están pequeñitos. Entonces la comunidad tiene una responsabilidad también muy grande, porque depende de lo que la comunidad le dé, se va a formar o se va a materializar esa niña, niño, adolescente y joven. Hablamos de la nueva escuela mexicana y voy a poner en el punto céntrico, porque yo lo creo fundamental, el pensamiento crítico y creativo de la mano, aunque hay más tipos de pensamientos.
pero vamos a hablar del pensamiento crítico y creativo. ¿Por qué? Porque el cerebro es capaz de pensar, de traducir, de escudriñar, de leer la realidad y juntos el pensamiento crítico y creativo nos brindan herramientas para visualizar un problema, una situación, un pensamiento desde una neutralidad y comprenderlo y desmenuzarlo y proponerle soluciones reales, soluciones fidedignas, funcionales para resolver ciertas problemáticas o incluso para construirse al mismo. Y vamos a ir fomentando poco a poco esa curiosidad por el autodescubrimiento para llegar a la innovación y a la capacidad para estarnos siempre preguntando y cuestionando nuestro status quo. Y la nueva escuela mexicana nos da esas herramientas, nos da un programa de estudio integrado, nos da un programa de estudio que le apuesta precisamente a esa transformación, a esa autotransformación para que luego se den las comunidades y reconocemos precisamente desde la ley general el interés superior. ¿A quién queremos transformar? Pues a cada niña, niño, adolescente y joven, para que sean adultos funcionales en esas redes comunitarias, porque la condición de ser sujetos de la educación, las y los estudiantes son capaces, y en ese son capaces, el maestro les tiene que ayudar a despertar, a comprender, incluso a abonarle a esas capacidades, y si no las tiene, a detonarlas, para conocerse a sí mismo, a ella misma, él mismo, ejercer su derecho al conocimiento. Y el primer conocimiento al que el ser humano tiene que acceder es a él mismo. Siempre estamos tendenciosos a comprenderlo de afuera, pero primero tiene que descubrírselo de dentro, el autoconocimiento. Y en ese saber todas las expresiones que puedan existir, primero dentro de mí y luego fuera de mí. Y la nueva escuela mexicana reconoce que las y los estudiantes son sujetos de derechos dentro y fuera de un espacio escolar. ¿Por qué dentro? Porque dentro aprenden y también en la comunidad aprenden. Recordemos que hay saberes escolares, pero también hay saberes comunitarios. Entonces, en esa fusión, en esa dualidad, tenemos que llegar a una construcción del conocimiento donde de manera racional se le abone desde la escuela, pero también se le abone desde la comunidad. Y vamos a realizar esto ¿para qué? Para emancipar cada vez más. Es como si abriéramos la jaulita de esa paloma que está en cautiverio, y lo que está en cautiverio pues es el cerebro y sus pensamientos. Entonces, vamos a tratar de abrirles esa jaulita para que poco a poco se animen a volar, pero con una emancipación construida, con una emancipación consciente, y nos va a dar también el potencial de ser, dijéramos así, por establecer una analogía, ese faro de transformación, no solo para los estudiantes, sino para toda la sociedad, en entender, en aprovechar ese poder grandioso que yo vuelvo a incidir tiene el cerebro, para que podamos crear una educación que no solamente les informe o no solamente les acumule información, sino que también los inspire. O sea, necesitamos inspiración, necesitamos una motivación pero consciente, una motivación real de poder transformarnos a nosotros mismos y de ir transformando gradualmente nuestras realidades. Yo creo que también ese ingrediente tenemos que ponerlo en la receta del pastel, ¿eh? Ese ingrediente tiene que estar ahí para que le dé un sazón a la nueva escuela mexicana, un nuevo soporte de inspiración, del querer transformar, del querer ser mejores, pero partiendo siempre de nuestras realidades. Tenemos que entender y aprovechar esa función cerebral para transformar, para liberar ese potencial infinito que tiene cada mente, y más esas mentes que no tienen tanta incidencia, tanta, válgame, no tiene tanta influencia ahora,
y tenemos que aprovechar precisamente las edades tempranas. ¿Por qué? Porque es suelo fértil. Es suelo fértil para crear distintas cosas nuevas, para que florezcan sueños, pero más que nada se materialicen en una persona, en una comunidad, pero también en una nación. Entonces, la niña, los niños y adolescentes son sujetos históricos porque viven en territorios y tiempos concretos, pero tienen una condición que no es una etiqueta ni es un sello, porque el maestro los acerca al conocimiento y al cuidado de sí mismos para transformar esos pensamientos en una vida cotidiana que le permita la construcción a elegir de una identidad, de cómo quiere vincularse con la comunidad, de cómo va a determinar la relación que tiene con la naturaleza, con la diversidad social, cultural, sexual, lingüística, étnica, de género, y que va a desarrollar esas capacidades que caracterizan al mundo en el que él vive en ese momento, pero que no va a ser algo condenatorio, porque no necesariamente tiene que vivir como los demás. Ese es el aporte que le da la nueva escuela mexicana. Estás viviendo así, ok, ya te lo aclaré. Ahora, transforma tu realidad. Ahí está el ingrediente secreto. Transforma tu realidad. Y le vamos a dar el derecho, porque lo tiene, al ejercicio propio de la razón. ¿Y esto qué quiere decir? Que los constituye como sujetos fundamentales de su propio proceso educativo. ¿Por qué, maestros? Porque vamos a desarrollar las capacidades para crear. Y para que haya creación tiene que haber ideas, y para que haya ideas tiene que haber pensamientos claros. Y para que haya pensamientos claros necesitamos del pensamiento crítico, creativo, lógico, reflexivo, etcétera, etcétera, para poder hacer consciente, visible y materializable ese proceso de transformación que radica directamente en los pensamientos, en el cerebro de cada individuo. En la nueva escuela mexicana, las y los estudiantes se apropian críticamente de las normas. Y aquí ya nos habla de manera directa de un pensamiento crítico, que es necesario entrenar o madurar, como lo quieran ustedes llamar, pero que es urgente en las escuelas. Y es urgente principalmente para que lo viva el maestro. Si el maestro lo vive, ya estamos del otro lado, porque va a tener la capacidad de enseñar ese sendero, ese camino por el cual el maestro o está transitando o ya transitó. Y es muy importante porque a partir de esto le va a permitir a él conocer los códigos de relaciones con el otro para construir esa sociedad democrática con acuerdos, con el diálogo, con la crítica constructiva, para crear escenarios distintos, escenarios donde se puede vivir con seguridad, escenarios donde se aporta, escenarios sociales donde se construye, y que esas relaciones le den la oportunidad de usar el diálogo como un instrumento de mediación, como un instrumento para llegar a acuerdos, como un instrumento para construir la capacidad de relacionarme con otros desde un marco de derechos, desde un marco de moralidad que nos va a permitir crecer como sociedades. Ambientes que le proporcionen climas de confianza, de respeto en el aula, donde ellos se sientan valorados. Por eso hablamos de una valía personal, donde se sientan escuchados, donde evitemos estar marcando los errores de una manera sancionadora y hasta cruel, diría yo. El error no debe ser más que una oportunidad que el cerebro tiene de aprender, de desmenuzar el aparente error, entre comillas, para poder aprender, para poder reestructurar, para poder modificar o incluso para poder superar en su momento lo que para muchos fue error, que para él se traduzca en una oportunidad de aprender y de crecer. El valor del trabajo es muy importante porque las y los estudiantes se relacionan con el maestro, con la maestra, y es de acuerdo con el valor que esto le asignan al trabajo escolar y al académico que van desarrollando durante todo el ciclo escolar. Por eso acentuamos mucho
la gradualidad. ¿Y esto qué sugiere? Que esta valoración debe partir del cómo aprende el alumno, de su propio trayecto personal, sin estarlo comparando con el otro, porque cada quien ha recibido ambientes que le han estimulado de manera distinta, que todos tienen condiciones distintas, ejemplo, pues identidad étnica, lingüística, sexual, social, de género y tantos otros factores, pero que son las condiciones también ambientales, comunitarias, económicas, culturales, en las que él está recibiendo cierta influencia. Entonces, fomentar esos ambientes seguros, emocionalmente seguros, practicar la empatía, incorporar, ¿por qué no decirlo?, en esas condiciones, el aprendizaje lúdico, diversificar mi forma de enseñar, y eso nos va a dar circunstancias y condiciones que van a definir las relaciones entre el maestro y entre sus estudiantes. ¿Por qué? Porque nos permite comprender que la escuela es un espacio en el que se articula la unidad nacional desde la diversidad, pero que también donde se hospedan, donde se dialogan las creencias, por eso yo acentúo mucho en las creencias limitantes, la cultura universal, las culturas ancestrales, las lenguas, los valores, los saberes, las costumbres, las clases, los géneros, las identidades, de todas y todos que pertenecen a ese rol social. Entonces, no se busca enseñar solamente conocimientos, valores, actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Pero vamos a irnos más allá. Y digo que no se busca solamente enseñar conocimientos, valores y actitudes, sino que debemos de irnos más a esa profundidad que es la transformación de pensamientos, de cosmovisiones, de ideas, de la construcción integral, del autoconocimiento, de la autoconstrucción, de la construcción hacia afuera, a partir de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y así sucesivamente hasta cumplir el trayecto formativo de los 0 a los 23 años para responder precisamente a los perfiles que establece no solamente un mercado laboral, sino un toque humanista, científico, tecnológico, enfocado en la ingeniería, en el trabajo comunitario, en el uso de lenguajes. ¿Para qué? Para transformarse a sí mismo, que ahí radica lo medular de la nueva escuela mexicana, para transformarse a sí mismo y poder transformar a las comunidades. La escuela debe formar niños y adolescentes, niñas felices. ¿Y cómo podemos llegar a esa felicidad o cómo podemos traducir una felicidad? Primero, que él tenga la felicidad de despertar todos los días para acudir a sus clases, porque hay ambientes alfabetizadores que le brinda el maestro desde una nueva retórica de enseñanza, donde se aprende, donde se analiza, donde se debate, donde se construye, donde el maestro le enseña a autoconocerse, a replantearse, donde utiliza los juegos, las dinámicas, las actividades interactivas, que al final de cuentas van a ir despertando en él la curiosidad, el interés, por ir descubriéndose a sí mismo, por ir descubriendo los roles con los demás compañeritos, por ir comprendiendo por qué piensa el otro de esta manera. Va a tener el acceso también a esa exploración guiada. Ahí tenemos que permitirles que investiguen, ayudarles a que investiguen y que no solamente vayan y descarguen ahí del primer link la información y la lleven a clase, no. Vamos a hacer procesos conscientes de investigación desde edades tempranas, pues para ir fomentando también en esa gradualidad la autonomía, ¿por qué no decirlo?, la creatividad. Si queremos ciudadanos críticos del mundo, tenemos que enseñarlos a investigar, tenemos que enseñarlos en una vida tecnológica a investigar, porque tenemos información que abunda. Entonces vamos a enseñarlos a identificar la información que realmente es relevante, que realmente le va a abonar en ciertos aspectos de su vida, para ir motivando el aprendizaje, para ir introduciéndolos precisamente
a este campo que los invita a la nueva escuela mexicana, que es la transformación. No es la adaptación, es la transformación. Entonces debemos de entender que si traemos al escenario a la neurociencia aplicada a la educación y al cerebro como el eje protagonista, pues tenemos que mostrarlo primeramente en la labor del maestro, en su planificación, en su día a día, y vamos a identificar cómo el cerebro en su plasticidad nos permite moldearlo, nos permite mejorar el aprendizaje, nos permite cambiar y fortalecer a cada niña, niño, adolescente y joven, y vamos a hacer o vamos a reforzar esa idea o ese autoconcepto que él tiene de él mismo para poder replantearse, no solamente en el aspecto cognitivo, sino también en el emocional, sino también en el cognitivo, y vamos a llevarlo a que utilice o acceda a escenarios distintos de aprendizaje, donde haya mapas mentales, videos, música, aquello que pueda manipular, donde pueda experimentar, donde pueda hablar, donde pueda construir, donde pueda reconstruir, donde pueda analizar prototipos ya establecidos, pueda crear sus propios modelos, donde dibuje, donde pinte, donde participe en proyectos de una manera activa, donde brinde soluciones, donde identifique de dónde vienen sus emociones, cómo las puede comprender, lo podemos enseñar a resolver. Entonces, ¿podemos llevarlo a otro nivel? Claro que sí. ¿Podemos enseñarlos a ser creadores de su historia? Claro que sí. Entonces, tenemos que ir despertando a través del pensamiento crítico, a través del conocimiento desde su cerebro, de sus pensamientos, a ser seres emancipados, capaces de tomar decisiones que benefician sus vidas, pero que como daño colateral o como beneficio colateral pueden perjudicar o beneficiar a los demás. Entonces, la escuela es un lugar donde se construye, donde el maestro construye aprendizajes significativos, donde enseña a través de las experiencias prácticas, donde empodera a sus estudiantes, y no nada más desde el sentido positivo, sino porque se conoce, lo empodera, donde fomenta su autonomía, donde le dice el impacto social que va a tener su propia transformación, y le vamos a dar esas herramientas todos los días que él asiste a nuestras aulas, todos los días en el que él tiene acceso a un conocimiento, tanto en el aula, como en la escuela, como en las familias, como en las comunidades, de todos los actores. Y es muy importante activar el cerebro desde las aulas. Yo creo que sí, y creo que es urgente, porque tenemos que ir cambiando sus creencias que lo van a limitar en un futuro o incluso en un presente para tomar decisiones para esa autotransformación. Tenemos que acceder a ese proceso que requiere toda la intención del maestro, toda la empatía del maestro, toda la creatividad del maestro, todo el conocimiento para que pueda impactar de manera propositiva en cada uno de nuestros alumnos, y que entendamos que el cerebro no solamente es un órgano, sino es un órgano dinámico, un órgano moldeable, y que podemos empoderar a las nuevas generaciones para que crean en sí mismas desde edades tempranas y construyan ese futuro lleno de posibilidades, como dice por ahí Rita Pierson: todo niño merece un campeón, un adulto que nunca dejará de creer en ellos y que nunca dejará de creer en sí mismo. Y si te gustó este material, no dudes en suscribirte, en regalarnos un like, en darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de material nuevo. No dejes de sintonizarnos, porque cada día que aprendemos es un replanteamiento cerebral en la forma en cómo el maestro materializa su didáctica y cómo la proyecta en sus estudiantes.